Hace unos años estaba cruzando el Atlántico, no recuerdo si era de España a Argentina o de Argentina a España. Estábamos pasando el norte de Brasil, donde los aviones suelen moverse, y en un momento de muchísima turbulencia yo estaba aterrado, y en medio del susto recordé que en el asiento de atrás venían mis dos sobrinos, que debían tener 7 y 10 años, más o menos una cosa así. Y entonces entendí que tenía que ser responsable y mostrar compostura y mostrarles lo que yo sabía, pero no sentía, que es que de hecho no pasaba nada. Y entonces respiré profundo, traté de poner la mejor cara que pude y me di vuelta para explicarles que estaba todo bien, que no tengan miedo, que no pasaba nada. Y cuando hice eso me encontré a los dos con los brazos arriba, gritando, sonriendo por supuesto, pasando uno de los mejores momentos de su vida, al grito de montaña rusa, montaña rusa, montaña rusa. Y ahí entendí algo que fui terminando de esbozar mucho tiempo después, que es que muchas veces pensamos que las emociones son automáticas y son indefectibles, que hay cosas que inevitablemente nos dan miedo y que inevitablemente las sufrimos, o que inevitablemente nos dan dolor o que nos hacen pasarla mal, pero que en realidad hay narrativas e interpretaciones e historias muy distintas para poder vivir de otra forma exactamente la misma experiencia. Y justamente creo que la montaña rusa es ese lugar. Es ese lugar extraño en el cual la gente paga para sentir miedo. Si hace cola, está una hora, saca un boleto para subir a algún lugar en el cual van a experimentar el miedo. Y la razón por la cual hacemos eso es porque justamente es ese lugar en el cual el miedo se confunde indefectiblemente con el placer. A partir de ese momento me ha acompañado esta historia, y en aquellas situaciones como un avión, en las cuales uno siente miedo pero en realidad sabe que no hay peligro, pero igual nuestro cuerpo nos engaña, yo cada tanto me acuerdo y recuerdo montaña rusa, y eso me permite transitarlas. Mi nombre es Mariano Sigman y este es un podcast sobre mis libros. Yo soy Diego Golombek y estoy acá para acompañarte en este viaje por el poder de las palabras y la vida secreta de la mente. Hoy vamos a hablar de emociones, palabras y la conexión mente-cuerpo. Qué bueno pensar las emociones como un puente entre tus dos libros por ahí, ¿no? Porque claramente hay mucho sobre la neurociencia de las emociones, sabemos qué circuitos se encienden, se apagan, qué pasa con los estímulos con respecto a las emociones, qué pasa con la memoria, y eso nos puede llevar a un puente a cómo contamos las emociones, cómo las narramos, cómo vos contás un poco en el poder de las palabras, este proceso de inducción y después de resignificación de una emoción para traerla, ¿no? ¿Qué podrías decirme, Mariano, sobre no las emociones en cuanto a su origen, a estos circuitos cerebrales que tienen que ver con placer o recompensa o miedo, que son tan primarios en nuestra evolución, sino un poco al lenguaje de las emociones, ¿no? Cómo resignificamos la emoción, como en tu historia, diciendo esto es miedo, pero también es montaña rusa. ¿Todas las emociones cambian de acuerdo al lenguaje? ¿El lenguaje es parte de la emoción o es algo que viene después? No viene después, es parte de la emoción. Y eso hay un montón de experimentos que lo muestran hoy de manera bastante contundente. A mí me gusta la metáfora de cuando uno va al médico porque se siente mal. En general, cuando uno se siente mal no sabe exactamente qué es lo que le pasa. Uno siente algo y de hecho una parte importante en el diagnóstico clínico es ese ejercicio lingüístico y exploratorio con el médico, en el cual el médico entiende lo que te pasa a partir de lo que uno le cuenta, ¿no? Entonces te dice me duele acá no, me duele cuando me apretás, pero no tanto cuando es un dolor difuso, te pregunta, es sostenido, es cólico, son cosas muy difíciles a veces de contar. Uno tiene una sensación difusa y uno está tratando de ponerle una palabra, una etiqueta o un diagnóstico, así es como se llama en medicina, a lo que uno le pasa. ¿Y por qué esto es importante? Porque si uno le pone el buen diagnóstico a aquello que uno le acontece, la perspectiva que uno mejore es mucho más alta. Es decir, si el médico acierta en lo que uno tiene a partir de la exploración clínica, te va a dar el tratamiento indicado y probablemente uno mejore. Si uno se equivoca y uno hace un diagnóstico equivocado y a partir de aquello que nos sucede en el cuerpo le ponemos el título, la palabra o el diagnóstico equivocado, entonces es muy probable que eso nos lleve a un camino donde no podamos resolver aquello que queríamos resolver.
En el mundo de las emociones, es la confusión típica entre la tristeza y el enfado. Siempre estas cosas se ven mejor en el habitáculo de un niño pequeño, pero de un adulto son iguales. Pongamos un chico chiquito que sale de la cancha, su equipo perdió, y entonces va dándole patadas a cuanto tacho se encuentra, uno le habla y hace... está como... Entonces uno le pregunta, ¿qué te pasa? Estoy enfadado, estoy enojado, ¿no? Entonces, ¿por qué estás enojado? Bueno, porque yo quería que gane mi equipo y no ganó. Entonces, entonces lo que vos tenés es un deseo de algo que hubieses querido que pase, pero no pasó, pero entonces a lo mejor lo que tenés es tristeza. Si eso se parece más a la tristeza, que es cuando uno tiene una pérdida, una falta, o cuando nadie te hizo nada, simplemente el mundo sucedió algo. Y entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando entendés que lo que está es triste y no enojado, eso se resuelve bastante fácil. Le das un abrazo, lo consolás, la tristeza se remedia de unas maneras que no son las maneras del enfado. Esto pasa, otra vez, en todos los vínculos humanos. Típicamente en las parejas es muy típico que se confunda, uno de los dos de la pareja hace algo, el otro está triste porque hubiese querido otra cosa, pero como no puede expresar esa tristeza, la expresa como enfado, como enojo, y pone cara de desgano y cara... La otra persona no entiende por qué está enojado con uno, porque uno no le hizo nada malo, pero que si uno entendía que lo que estaba triste era más fácil de entender, y entonces en ese error de diagnóstico de uno, de los demás hacia uno, de uno hacia uno mismo, lo que se da es un enorme desencuentro que hace que una emoción no se resuelva, que una emoción termine yendo a un lugar contraproducente. Entonces, nosotros raramente sentimos algo exacto. Y raramente contamos sentir algo difuso e impreciso. Lo que quiere decir es que nunca sentimos exactamente tristeza o enojo o pena o angustia o ira. Lo que sentimos son cosas, sentimos algo en el pecho, algo en el estómago, el corazón que aumenta de ritmo, las arterias que se vasodilatan, algo que pasó, lloramos. Y a todo ese conjunto, ese conglomerado de expresiones distintas de una orquesta muy compleja, le ponemos un título. Y una vez que le ponemos ese título, esta es la clave, nosotros empezamos a actuar y a sentir como ese título, como si ese título que le hemos puesto a aquello que sentimos es realmente aquello que nos está sucediendo. Si en el momento que uno declara que está triste, uno está triste, porque de alguna manera se da una suerte de profecía autocumplida que hace que el enunciado termine funcionando como un filtro que nos proyecta hacia aquel lugar que hemos decantado. Pero voy un poco para atrás porque es muy fuerte lo que estás diciendo en cuanto al sentido común. Si uno fuera Romeo y Julieta, ¿no? Una rosa, si se llamara de otra forma, seguiría siendo una rosa, ¿no? Es lo que le dice, creo que Romeo a Julieta, no me acuerdo bien. Quiere decir que lo que vos sientas va a cambiar de acuerdo al nombre que le pongas. El ejemplo que vos decías, vos le decís a un pibe, a una piba, que está enojada porque perdió su equipo. Y decís, no estás enojada, estás triste. ¿Le cambia la emoción o le cambia el relato sobre la emoción? No, cambia todo. Cambia, es decir, si vos me dices en el cuerpo, las emociones se corresponden a ciertos patrones de expresiones corporales, expresiones faciales, algunos cambios o expresiones en el cerebro, patrones de actividad del cerebro, hormonas, respuestas en la tensión arterial, en el sudor, en las lágrimas, es decir, en un montón de respuestas autónomas del cuerpo. Cuando vos cambiás el título de una emoción, cambian todo ese conjunto de expresiones y se asemejan a aquello que uno cree que tiene. Es decir, no es que simplemente es la manera de comunicarlo, sino que es también cambia la manera en la cual uno mismo lo siente. Pero las palabras son importantes, pero no solo las palabras, las narrativas. Mira, te pongo otros ejemplos. Primero, un chiste, que a mí me cuesta contar chistes malos en este podcast, pero así ha sido, así que vamos a mantener la tradición. Hay uno que, este es en Yiddish además, pero podría ser en cualquier otro idioma, que es que se va el hijo finalmente con, no sé, 46 años, se va al final de la casa, ¿no? Entonces la madre se pone desolada, ¿no? Porque el hijo lo abandona a los 46 años y empieza a llorar y a decir, Alain, que es solo, ¿no? Como Alain, 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 Alain. Entonces, este es otro ejemplo muy claro de resignificación, porque exactamente en la misma situación uno puede darle una interpretación distinta, me abandona, o por fin tenemos la oportunidad cada uno de seguir juntos, pero a la distancia que sea,
Y eso cambia, es decir, esa gestualidad de cómo cambia uno lo que siente y cómo la interpretación que uno le da a un mismo evento, y uno tiene un rango de oportunidad para expresar emociones muy distintas a el mismo suceso de la vida. El ejemplo para mí más paradigmático de esto no sucede en el mundo de las emociones, sino que sucede en el mundo del sabor, pero es muy parecido a la montaña rusa, que es el picante. El picante es otro lugar en el cual no es el miedo el que se encuentra con el placer, sino que es el dolor el que se encuentra con el placer. El picante, primero en Estados Unidos se utiliza la metáfora caliente, hot, para referirse al picante, porque los receptores en la lengua de picante son también receptores de temperatura y son también en cierta medida receptores de dolor. Es decir, y el picante, además, evidentemente es una manera de sensar algo que tiene cierta toxicidad y donde el cuerpo nos está avisando de que hay algo con lo que deberíamos tener un poco de atención, porque evidentemente tiene propiedades químicas que parecen ser, o que tienen alguna probabilidad de ser tóxicas. Pero uno sabe que el picante no lo es, y de hecho mucha gente a lo largo de su vida empieza a cambiar esa asociación en la cual el picante tiene una narrativa de dolor y convierte esa narrativa de dolor en una narrativa de placer. Tan es así que hay culturas enteras, como México, que es un país donde eso funciona y donde para todo el mundo, de hecho la expresión es ponerle más picante, digamos, como que le está faltando chile, le falta poner un pelín más de chile porque es como que esto no tiene sabor y no tiene gusto. Entonces, ese es otro ejemplo en el cual uno encuentra que hay ciertos automatismos que parecen inevitables, como que algunos sabores son dolorosos o son malos, algunas emociones necesariamente tienen que estar asociadas a una narrativa con una valencia negativa, y donde uno tiene una capacidad de resignificarlos, de darles, en este caso literalmente, otro signo, es decir, convertir algo que era negativo en positivo, sin cambiar la experiencia. Es decir, o cambiando, es decir, lo que quiero decir es que la lengua de la persona que come picante y que lo disfruta está experimentando. Si uno fuese con un microscopio, uno vería un proceso. Puede ser que haya cierta adaptación, pero no es necesaria. Es decir, y además con las cantidades de picante que toman, muy probablemente termine siendo lo mismo que en lo de una persona que toma una cantidad muy baja de picante. Lo que quiero decir es que el cambio no está en la biología de la lengua, sino que el cambio está en la experiencia cultural, lingüística y narrativa que uno le da a aquello que está sucediendo en el cuerpo, y con eso cambia toda la superficie de lo que experimentamos y sentimos. Hablabas de México y recordaba una imagen de este libro tan viejo de antropología, de las enseñanzas de Don Juan, en la cual Don Juan, el brujo yaqui, le dice al escritor, al antropólogo, a Carlos Castaneda, la emoción la tiene que sentir desde la panza. La emoción es una mano que sale de la panza y atrapa el mundo. Seguramente lo estoy citando mal, pero pone el cuerpo en el centro de la emoción, y vos lo dijiste varias veces, ¿no? La emoción como un aumento de la frecuencia cardíaca, o sudoración, o sentimientos en la panza, las mariposas en la panza, ¿no? Y mi pregunta sería, si es que se puede definir, ¿qué viene primero? ¿Viene primero el cuerpo? O sea, vienen esas señales somáticas y nosotros después le ponemos un nombre, miedo, o alegría, o amor, o primero viene el miedo, la tristeza, y eso genera cambios en el cuerpo. No es ni uno ni otro, es un poquito como el huevo y la gallina. Y uno puede decir, la emoción es una especie de cortocircuito, es decir, un sistema que se retroalimenta a sí mismo. Esto pasa en muchos sistemas, la combustión funciona así, es decir, cuando vos prendés un fuego, primero te cuesta prenderlo, pero una vez que se prende el fuego, da más calor y más combustión que hace que la leña se siga prendiendo. Y el fuego se puede encender, se puede arrancar de distintos lugares. Con la emoción pasa algo parecido. La emoción tiene muchas expresiones. Las expresiones del cuerpo, las expresiones del cerebro, las expresiones en la narrativa o en el lenguaje. Tiene disparadores de una emoción, es decir, muchas veces una emoción empieza en algo que pasa. Sucede algo y a partir de eso, eso desencadena una emoción. Pero muchas veces nosotros podemos evocar una emoción desde la gestualidad de una emoción. Esto es un experimento que vos y yo hemos hecho 1000 veces y que la gente puede hacer ahora mismo. Si uno produce la cara de una sonrisa y la produce muy exageradamente, hace así, como yo estoy haciendo ahora, hablando con la boca, esbozando una sonrisa de guasón, uno siente momentáneamente, de manera muy efímera y de manera un poco impostada, no es el sentimiento, una alegría profundo, pero uno empieza a sentir que se prende
el fuego de la alegría. Y ahí lo que tenés es una emoción que empieza en la gestualidad y de la gestualidad va a la interpretación. ¿Por qué pasa esto? Porque otra vez el cerebro, cuando dice estoy triste, o estoy contento, o estoy enojado, está haciendo lo que se llama un ejercicio de inferencia, que es muy parecido a lo que yo contaba antes hace un médico cuando hace un diagnóstico. Cuando un médico hace un diagnóstico toma un montón de datos en cuenta. Tu historia familiar, lo que le estás contando, el dolor que tenés, la prevalencia de esa enfermedad, si es una cosa que es rarísima que pase, va a pensar que es muy poco probable. Y con todo eso lo que saca es lo que piensa que es la conclusión más probable. El cerebro hace algo bastante parecido. Y de hecho, para el cerebro, para detectar una emoción nuestra, no funciona muy distinta que para detectar una emoción de otra persona. Cuando ves a una persona y decís está triste, o está enojada, o está desesperada, o está angustiada, te puedes equivocar. Puede ser que en realidad, de hecho, hay muchos ejemplos de eso. Uno de los más famosos son las fotos instantáneas de deportistas festejando triunfos. Si vos ves cómo sacás una foto de un deportista en el momento más sublime de su carrera, parece que está enojadísimo porque justamente es una cara de éxtasis que se parece a la cara de la rabia. Y ese es un ejemplo en el cual justamente podemos confundirnos en el significado de una emoción. El cerebro, cuando trata de inferir qué es lo que a nosotros nos pasa, lo hace de una manera parecida a cuando observa a otra persona. Dice, si me estoy riendo y pasó algo bueno y una cantidad de cosas que me hacen a mí, dice el cerebro, diagnosticar o pensar que lo que estoy experimentando es felicidad, o es alegría, o es tristeza, o es dolor. Y como decíamos antes, muchas veces tiene margen y tiene rango porque ese diagnóstico es ambiguo. No solo es ambiguo, sino que tiene las palabras que tiene. Es decir, la medicina, por ejemplo, en el diagnóstico psiquiátrico, una cosa muy conocida es que ha cambiado muchas veces porque van cambiando las categorías. Hay un libro que de alguna manera es una especie de manual de diagnóstico en el que están como, digamos, todas las palabras y todas las direcciones y todos los criterios que tenemos para establecer cuáles son los distintos diagnósticos en salud mental. En emociones, nosotros, si lo pensás, tenemos poquísimas palabras. Es decir, de hecho, yo antes empecé a esbozar y había hecho 6 o 7 y ya me empezaban a faltar. Tenemos 10, 12, 14, es decir, según como quieras llamarlas y con el grano que tengas, pero pensalo, en la infinidad de cosas que nos pasan, tenemos un lenguaje que es muy rudimentario para poder expresarlo. Otros idiomas son como distintos sistemas de diagnóstico de emociones, y hay gente que puede experimentar cosas que nosotros no, justamente porque tienen la palabra para describirlo. Sin la palabra para describir algunas emociones, no es solo que no podemos contarlas, es que no podemos experimentarlas. Sí, el Schadenfreude, ¿no? Esa sensación alemana de sentir placer para que al otro le va mal. Nosotros lo sabemos, pero no tenemos una palabra para eso. No, pero está bien, eso es un buen ejemplo porque es un ejemplo distinto de lo que decía, en el cual hay una sensación, hay una emoción que es bastante distinguible y que todos en algún lugar creo que hemos experimentado, que cuando vos le pones la palabra precisa, es cómodo porque te permite comunicar algo en lo que todos nos ponemos de acuerdo y que uno dice, bueno, quizá debería tener una palabra. El sentirte muy bien cuando a alguien le va mal. Un equipo de fútbol, una persona, alguien que uno no quiere. Pero después, por ejemplo, vos hablás antes de los antropólogos en México, hay muchos antropólogos que han hecho estos estudios comparativos de emociones, tratando de entender qué emociones se expresan, se sienten, se narran en distintos lugares de la Tierra, lugares muy remotos de la Tierra. Y uno de los más emblemáticos es una pareja, los Rosaldo, que viajaban a un lugar muy recóndito en las Filipinas, un lugar donde es muy difícil llegar y donde es muy difícil quedarse porque les encanta cortar cabezas, o sea, son lugares donde no es fácil pasar un tiempo. Los Rosaldo tenían su manera de sobrevivir ahí. Y Renato Rosaldo, una historia muy, muy famosa, descubre en este lugar que las emociones tienen distintos nombres, pero que son más o menos, encuentran una correspondencia con las emociones que experimentamos nosotros, salvo una. Hay una emoción que es muy famosa, que se llama el liget, que es una emoción que se expresa en general en estados de luto. Es decir, cuando alguien muere, la gente, los lusones ahí en Filipinas sienten liget, y la razón por la cual es muy rara es porque justamente corresponde a un conglomerado de expresiones que no tienen nada que ver con una mezcla que nosotros haríamos o que encontraríamos. Por ejemplo, es eufórica, y la gente sale corriendo cuando siente liget, se suben a árboles, cortan cabezas, es decir, están como completamente descontrolados, cantan unos rituales muy sincrónicos, que justamente son como rituales
de luto, y es la manera que en este pueblo tienen de reaccionar a las grandes pérdidas, de reaccionar a la muerte. En vez de reaccionar con tristeza, reaccionan con salen corriendo y a subir árboles. Y el relato Rosaldo cuenta, la mujer de Rosaldo muere en un accidente, en una de estas excursiones antropológicas, y cuenta Rosaldo, es una historia muy emocionante, es linda, es interesante, es muy emocionante porque él cuenta que en un momento va ya por California en un coche, y él había estudiado el Liget durante años, y de repente él dice va al coche y empieza a sentir que le empieza a quemar el cuerpo de una manera como abrasiva y que no puede controlarlo, y que lo que él siente es que empieza a circular una corriente dentro suyo. Él describe alto voltaje, como si se hubiese enchufado a la corriente eléctrica, al punto tal que tiene que bajarse por el coche y empezar a aullar y salir como a mover el cuerpo para liberar esa energía que estaba circulando. Y él en ese momento entiende que estaba experimentando el Liget y que solo a partir de la comprensión de esa emoción es que él pudo embeberla y experimentarla. Entonces, esto es un ejemplo distinto del Schadenfreude, porque nosotros podemos sentir Schadenfreude aun si no tenemos la palabra, pero la presunción, por lo menos de esta idea que encuentra correlatos en algunas emociones particulares, es que hay cosas que si no podemos nombrarlas, tampoco podemos experimentarlas. ¿Y recomendarías Liget para todos y todas? O sea, que en algún momento así, lo que diríamos en nuestro lenguaje limitado, nos volvemos locos y empezamos a gritar y a echar árboles y a hacer de todo, ¿o es un exceso? Hay versiones, mira, no lo sé, puede ser, a mí un libro que me encantó, no sé si me gustó mucho, pero además fue un libro muy emblemático porque yo lo leí cuando estaba en París, y es la historia de un peruano, de Bryce Echenique, cuando él está en París. Se llama La vida exagerada de Martín Romaña, y cuenta un personaje que, un poco engañado por Hemingway, como todos los que van a París pensando que París es una fiesta, y descubren que París no es una fiesta, salvo que uno sea Hemingway, y le pasan todo tipo de desgracias con las que yo resoné mucho, como que era... Y Martín Romaña tenía estas situaciones en las cuales para transitar por ciertas situaciones se volvía un poco loco, deliberadamente. Él como que entendía que es un poco lo del Dibu, es decir, como para atajar un penal, donde, ¿qué quieren que haga? Es decir, cuando la gente dice el tipo, ¿qué quieres que haga? Que ataje un penal donde lo están mirando 350 millones de personas pensando. Hay ciertas situaciones en las que tenemos que evocar algo que se parece al Liget para poder transitarlas, que tiene que ver con inducir internamente una emoción que nos lleva a un estado de locura que nos permite transitar algunas cosas. Sin ir a esa circunstancia, otra cosa que me parece también como muy potente, quizás la versión más exigente para la idea de la resignificación es justamente la del duelo, porque la muerte es aquella cosa que parece como que es indefectiblemente triste, y no hay otra manera de que un rito funerario sea triste, pero está lleno de ritos funerarios en el mundo, no solo en Filipinas, sino en estos pueblos en Filipinas, sino en muchos lugares del mundo, en los cuales la muerte se honra y se siente, esta es la clave, de una manera muy distinta. Y una idea que cuento yo en el libro para acercarnos a esto que a mí, y que creo que a mucha gente nos parece tan inalcanzable, es lo siguiente: hay muchos finales de cosas que añoramos enormemente y que no van a volver a suceder, que nosotros lo vivimos de una manera con tristeza, pero con una tristeza que tiene un color muy distinto. El ejemplo clásico son los grandes espectáculos. Si suponete que fuiste a ver, no sé, a los Rolling Stones, los Beatles, la ópera que prefieras, la cosa que más te guste en el universo, termina, sabes que nunca más la vas a ver, o sea, realmente es como un final y que se acaba, y que viviste una experiencia y que no vas a volver a vivirla. Uno en general lo que hace es, se le pone de pie y aplaude a rabiar, y el foco mental y el foco emocional no está en la pérdida y en la tristeza, sino que está en qué increíble que ha sido esto, y uno aplaude a rabiar y de pie. Eso forma parte de muchas tradiciones de otros ritos funerarios, donde no es gente que se junta a llorar y a decir qué lástima, tristeza, sino que es gente que se junta a reírse, a aplaudir, a raudales. Y eso a nosotros, en nuestra cultura, y ahora cuando digo nuestra cultura hablo de Argentina, porque esto ni siquiera otra vez es propio en Occidente. En algunas culturas sajonas o en algunos lugares de Italia tienen vínculos con la muerte que son muy distintos, donde lo que se hace es una resignificación, donde por supuesto nadie está contento de una persona. Yo no estoy hablando de eso, lo que estoy hablando es de emocionalmente, cuál es la experiencia emocional que aparece cuando una persona se muere. Y de hecho, una cosa que es interesante para nosotros, para pensar, es que uno piensa que aún para nosotros el vínculo con la muerte es muy inequívoco y que no puede ser de otra manera, como el picante, y como que la muerte tiene que ser trágica. Pero en realidad la muerte solo es trágica cuando es una muerte de gente muy cercana.
Cuando es una muerte de una persona que uno conoce, uno muchas veces dice qué lindo, qué bueno, es decir, uno puede asimilar la muerte de otra manera, pero hay algo en nuestra idiosincrasia, en nuestros hábitos, en nuestras tradiciones, en cómo asumimos que son las cosas, que hace que signifiquemos la muerte con una emoción muy particular que nos parece que es automática e inevitable, pero que en realidad puede ser de otra manera. Hace poco me tocó una despedida, un velorio de gente budista y era otro mundo, claramente. Era una despedida, por supuesto, pero una despedida hacia un viaje, hacia otro comienzo. Fue fuerte, lo mismo que los velorios en Estados Unidos, que se trata de que todo el mundo va a un estrado y cuenta una anécdota divertida, una anécdota dulce de la persona que falleció, cosas bastante distintas en países latinos, particularmente en Argentina y en España. Y con respecto a lo que decías de Dibu, no me acuerdo en cuál de los dos libros, pero mencionás el Hoy te convertís en héroe, ¿no? Es que el de Mascherano, y cómo lo convirtió a Chiquito Romero en héroe, cómo esas palabras pensamos desde afuera, anda a saber qué pasó ahí adentro, o en la cabeza de estos dos, pensamos de afuera que esas palabras tuvieron tanto que ver con convertirlo en héroe y ganar finalmente esa final. Te quería llevar a otro lado. Esa fue una semifinal. Yo solo preciso el contexto. Tienes razón. Esa final no la ganamos. Es verdad, fue la de Alemania. Tenés toda la razón. Te quería llevar a otro lado, pero siempre dentro del mismo mundo de las emociones, el cerebro y esto. Hay mucho escrito sobre las emociones desde hace mucho tiempo. Todo gran filósofo que se precie ha escrito mucho, ¿no? Filósofos barbudos y pelados griegos han escrito mucho y bueno, vos has tenido muchas charlas, incluso mencionás en tus libros algunas cuestiones que vienen de nuestros queridos y conocidos Christian Karman o Mariana Noé. Y Hipócrates mismo decía, del cerebro y solo del cerebro vienen las emociones, lo decía mucho más lindo, ¿no? Decía, vienen el miedo, la angustia, la tristeza, la alegría, etcétera, etcétera. Lo cual era absolutamente revolucionario en tiempos hipocráticos. Y lo que decía Platón, o lo que decía Séneca, poquito más cerca en el tiempo, ¿no? Todas lecturas que yo he tenido gracias a estos guías, estos referentes que menciono. ¿Qué le agrega la neurociencia a eso? ¿Realmente le hemos agregado mucho a partir del estudio neurocientífico de las emociones? ¿O básicamente estamos poniendo en números lo que decían los grandes filósofos sobre las emociones? No, muchas cosas. Primero, los grandes filósofos no decían algo monolítico, eso es lo primero. Es decir, decían cosas muy distintas y a veces cosas antagónicas incluso. Los grandes filósofos reflejan las grandes intuiciones humanas. Y el rol de la ciencia justamente es poner a prueba esas intuiciones. Y muchas veces cosas que parecen muy obvias y evidentes desde la experiencia personal, hoy hemos hablado de muchas de ellas, digamos, resulta muy antiintuitivo pensar que uno puede resignificar emociones que parecen simplemente expresarse de manera inequívoca e inevitable. Entonces, muchos grandes filósofos pensaron que la Tierra estaba en el centro del universo y pensaron que el cielo de una manera, y además eso no significa eso por supuesto uno no lo dice ni con el más mínimo menosprecio, veían con lo que veían, digamos, y con las herramientas y con la profundidad de campo disponible en ese momento. Después, en algún momento se inventa el telescopio, y cuando se inventa el telescopio se ve que hay un punto que gira alrededor de otro punto y uno empieza a encontrar que hay planetas, que los planetas tienen sus propios satélites y sus propias lunas, y se empiezan a ver cosas que no se veían, que cambian los modelos. A veces también requieren ciertos experimentos que estaban disponibles pero no se nos ocurría, no solamente un tema de tecnología. Eso es el caso de Eratóstenes, a quien se le ocurre pensar, la Tierra parece plana, pero ¿qué tal si no lo es? Y se le ocurre una manera simple de resolverlo, que si no lo fuese, y yo pongo dos palitos a cierta distancia, deberían proyectar sombras distintas si están en una esfera, pero no si están en un plano. Entonces eso es como muy potente porque ahí se le ocurre el experimento sencillo y simple, disponible para todo el mundo, que permite corroborar qué ideas tienen asidero y cuáles no. Entonces los grandes filósofos, también los grandes escritores, es decir, mucho de lo que hemos aprendido de las intuiciones viene de Proust, de Shakespeare, y de hecho es lo que casi todos nosotros hacemos cuando queremos entendernos y cuando queremos entender. De hecho, la razón de ser de mi segundo libro es prácticamente esa. Yo me di cuenta que yo, como todos los demás, cuando quería ir a esos lugares que son como muy profundos de tratar de entender cosas que realmente nos interpelan,
iba a los libros de ficción que me resultaban muy emblemáticos, iba a las historias, a las películas que me resultaban muy emblemáticas, y a mí me parecía la ciencia tiene que habernos enseñado algo en los últimos, no sé, 200, 300 años sobre cómo funcionamos. Y efectivamente hay todo un cúmulo de cosas interesantes, algunas cuales hemos esbozado hoy, que justamente las que yo creo que son realmente interesantes son las que no son intuitivas. Cuando la ciencia lo que hace es corroborar intuiciones que están hace 3.000 años, es atractivo culturalmente, pero creo que no es muy útil. Yo creo que realmente cuando es útil es cuando nos muestra que algo que pensamos, y con razón, durante mucho tiempo, en realidad estaba equivocado. Wow, ¿se te ocurre alguna que se haya pensado durante mucho tiempo algo por la intuición o por el sentido común, y la ciencia de las emociones viene a demostrar que no es tan así? Bueno, yo creo que todo lo que hablamos hoy de la resignificación es una de las más potentes. La idea de que las emociones se construyen. Es decir, yo pienso que de una manera u otra, siempre la visión de las emociones es que son cosas que se experimentan, suceden, digamos. Hay un rol pasivo de las emociones. La idea de que nosotros tenemos un rango mucho más grande del que pensamos, justamente porque eso no es algo que nosotros pensemos, es decir, no es algo que esté disponible en nuestra perspectiva mental, y entonces, por lo tanto, uno ni siquiera la explora. La idea de que podemos entrenar enormemente a cómo teñir nuestra experiencia emocional a partir de un trabajo de resignificación o de narrativas. Yo creo que esa, por ejemplo, es una idea que cambió enormemente cómo experimentamos las emociones en los últimos 20, 30 años. Otro cambio muy famoso de paradigma, algo que hablamos en los episodios anteriores, es sobre la mente de los recién nacidos. Es decir, la idea intuitiva y la idea de todos los filósofos, los empiricistas ingleses, pero también los anteriores, y la idea de todo el mundo en realidad, hasta que tiene tiene acceso a datos que son muy antiintuitivos, es que la mente es una suerte de tabula rasa, y que uno lo que va haciendo es incorporando experiencias, y con el tiempo esas experiencias uno empieza a abstraerlas, y cuando las abstrae uno empieza a convertirlas, a poder asignarle palabras, y hoy tenemos pero miles de demostraciones contundentes que muestran que un recién nacido ya viene con una forma muy sofisticada de pensar, que por supuesto no puede verbalizarla, ni siquiera puede hacerla operativa, porque no tiene el control de la atención y el control de su propio pensamiento, pero ya tiene una idea forjada sobre la matemática, sobre la moral, sobre las herramientas, sobre ellos mismos y sobre las personas, sobre la teoría de la mente, sobre cosas tremendamente abstractas y sofisticadas que durante siglos se pensó que eran cosas que se desarrollaba a partir de los 6, 7, 8, 10, 15, 20 años, digamos, cosas que iban progresando muy lentamente durante el desarrollo cognitivo, y hoy sabemos que forman parte del aparato cognitivo de un recién nacido. Esos locos bajitos, en otras palabras. Tengo acá una pregunta que la gente manda a las redes de Penguin a propósito de tus libros, y creo que es muy pertinente para este capítulo del podcast, porque acá preguntan si se pueden borrar las emociones, en particular en lo que respecta a estrés postraumático, que es algo que para mucha gente puede ser invalidante. Entonces, sí, ¿se pueden borrar las emociones y eso tiene aplicación clínica? O sea, la respuesta es sí. A mí no me gusta tanto la metáfora de borrar. Lo que se puede es editar, digamos. Para eso hay que entender cómo funciona una memoria. Una memoria básicamente es... En el cerebro hay muchos circuitos que representan cosas. Circuitos que representan caras, circuitos que representan lugares, circuitos que representan emociones, circuitos que representan colores. En una memoria episódica, es decir, cuando pasa algo, por ejemplo, una persona va caminando por la calle y la agreden, o una persona pierde a alguien, estaba en un lugar y de repente la llaman para decirle que tuvo una pérdida, hablamos antes, o una persona va en bicicleta y tiene un accidente y se cae, se asocian un montón de cosas, el lugar, la hora, dónde estaba, incluso el olor que había, todas esas cosas es una especie de instantánea en la cual esa memoria reúne como una especie de gran tejido un montón de cosas que no tienen nada que ver. A lo mejor justo ese día era un martes, entonces uno los martes siente eso, o era una hora particular, o había una luz de algún tipo de incidencia. Por eso las memorias, estas memorias tan duras, como justamente tienen tantos hilos,
se evocan tan espontáneamente porque cualquiera de estas cosas, muchas que parecen irrelevantes, terminan evocando estas memorias. Entonces, ¿cómo se trabajan estas cosas desde hace tiempo? Y hoy también tenemos herramientas mucho más efectivas para hacerlas. La idea es evocar esta memoria, evocar partes de esta memoria con cierta distancia, que nos permita, es un poco como funcionan los tratamientos para las alergias, que lo que te dan es baja dosis de aquello que te produce la alergia para ir quitándole la sensibilidad al sistema. Acá es parecido, acá la idea es transitar por los distintos elementos de la memoria y entonces uno así puede ir podando distintas ramas. Por ejemplo, pasás por esa calle donde había pasado algo y tenés el foco, primero van a aparecer todos esos demonios, pero después volvés a pasar y tratás de mirar, ver que no pasa nada, que están los árboles, que es de día, que estás respirando, que no está pasando nada de lo que temías que iba a pasar, que ese lugar realmente no está asociado a eso. Entonces, y no lo haces una vez, sino 2, 3, 4, 5, y cuando lo haces, ese hilo de la memoria se va como separando, porque lo que estás haciendo es, estás cortando, porque una cosa muy importante es que cada vez que evocamos una memoria, tenemos la oportunidad de editarla, de cambiarla. Esto pasa cuando contamos una historia muchas veces, o sea, el momento que, viste, como todas las memorias que uno cuenta, las historias estas famosas, en realidad, que pueden ser famosas de la sociedad o pueden ser famosas de uno mismo, en realidad cuando uno las contó tantas veces, en general no tienen nada que ver con lo que ocurrieron, porque cada vez que uno las va contando, las va editando un poco. Este fenómeno que se llama de reconsolidación, que significa que en el momento que evocas una memoria, tenés la oportunidad de cortar algunos hilos porque son más endebles que el momento que la memoria no se está expresando, permite justamente la idea de trabajar esto en memorias traumáticas, es decir, aprovechar esto a nuestro favor. Entonces, la clave es esta, no hay manera de editar una memoria si uno no la está evocando. Mientras la memoria no está siendo evocada, es indestructible y los hilos están firmes y sólidos. En el momento en el cual uno la evoca, la memoria es endeble y entonces uno puede empezar a hacer nuevas asociaciones, entender, por ejemplo, que ese lugar, a esa hora, con esa persona, están asociados a algo calmo y no algo traumático como aquella vez en la cual eso sucedió. Esta es la esencia, contada muy rápida, de cómo funciona la terapia a través de las palabras para el estrés postraumático, que es algo que afecta en mayor o menor medida a prácticamente toda la población. No hay nadie prácticamente que no tenga, algunos por supuesto tienen eventos mucho peores, pero no hay nadie que no tenga una memoria que le sea muy difícil convivir con ella. La respuesta sería, hay que sacarlo todo afuera, como la primavera o como el lince, hay que salir a echar árboles ahí por la vida y gritando un poco. La verdad que muy bueno, Mariano. Fue un placer hablar con vos de emociones. Gracias por escuchar el podcast de mis libros, La vida secreta de la mente y El poder de las palabras. Si quieren saber más sobre el trabajo de Mariano o el contenido de Penguin, pueden hacerlo en @penguinlibrosar. Podés conseguir los libros de Mariano Sigman en todas las librerías del país y en penguinlibros.com. Mariano Sigman, un podcast de sus libros, es una producción original de Penguin Random House en colaboración con Posta.